estos hay muchos lugares acá en nuestra provincia en el que nosotros hemos escuchado de apariciones de este tipo, muchos lugares, no tan solo en la provincia de Tucumán, por supuesto, pero nos referimos a nuestra provincia porque es nuestro medio, el lugar donde nosotros estamos. Me han comentado de un lugar en la Ruta 38, por ejemplo, cerca de Aguilares, también de apariciones cerca del cementerio del Cochuchal. Me han hablado de apariciones también en la zona de Ranchillos, donde está el cementerio, en la zona de Ranchillos. También hay mucha gente que asegura que las personas que pasan por allí, no todos, pero algunos que les ha tocado circular por aquel lugar, mayormente avanzada la noche, cuando llueve, han sido testigos de apariciones que al costado de la ruta o que cruzaban en dirección al cementerio hasta perderse en aquel lugar. No hace mucho tiempo, un señor me contó, me contó que salía, por sus distintas actividades y todo lo demás, y por algunas enfermedades que tenía, salía a correr un poco en lo que es el Parque Avellaneda, y siempre salía con su mujer. Entonces, por lo general, se quedaban a tomar una gaseosa en los bares que están allí, o a tomar un helado, a compartir algo. Aquella noche, era en el mes de abril, ya casi los últimos días, se sentaron en unos bancos que daban hacia la zona del cementerio del oeste, porque está el parque y pegadito está el cementerio del oeste, y le llamó la atención una chica que bajaba de la vereda a la calle y volvía a subir, pero reiteradas veces, muchas veces. Le llamó mucho la atención esto, y en un momento se asustaron mucho porque vieron que venía una camioneta, un transporte escolar de frente. Ya era muy tarde, eran las 12 de la noche aproximadamente, y vieron que esta chica se largó a la calle y la camioneta frenó para no chocarla, y en ese instante desapareció, la perdieron de vista, no estaba en ningún lado. Incluso este señor que manejaba el transporte escolar se bajó de la camioneta y no la encontró. Con un poco de miedo y sorprendido ante esta situación, por supuesto que se subió y siguió su rumbo. Unos minutos después la vieron aparecer nuevamente caminando por la vereda del cementerio, y se quedaron intrigados con aquella aparición, y la siguieron por un momento con la vista. En un momento en el que cruzaba un auto nuevamente por aquella calle, que es San Martín, en la calle San Martín, vieron que esta chica, una chica de no más de 15 años, caminaba en dirección a la pared del cementerio hasta desaparecer. Bueno, estas apariciones se repiten en distintos lugares y distintos relatos. Lo que hemos escuchado nosotros recién acerca de estos encuentros tenebrosos han sucedido hace 2 años atrás aproximadamente. Nos contaron, y esto me trae a la memoria alguna situación también, de que bajando el cerro San Javier, a la altura del Rulo, Juan Carlos y eran 3 chicos, Juan Carlos, Manuel y Diego, venían bajando, se habían quedado en el cerro en el cumpleaños de un amigo, en la casa de uno de ellos en Villa Nogués, y decidieron bajar por San Javier, que les quedaba más cerca. Y en un momento, una vez que estaban ya pasando el Rulo, en la curva siguiente alguien les salió de la ruta, y ellos, por esquivarlo, frenaron y se salieron de la ruta, dieron contra un árbol y no pudieron continuar porque se les rompió el radiador, porque rompieron alguna parte del vehículo y no les permitía continuar. Lo extraño de esto, y esto es el relato que ellos nos hacían, es que no volvieron a ver aquella aparición. Se quedaron ellos con que se trataba de una mujer nada más, pero no la veían por ningún lado.
las luces de las camionetas andaban bien, lo que no funcionaba era el motor porque se había roto, bueno, alguna parte del radiador y alguna otra cosa más, entonces no podían continuar camino. Se quedaron, bueno, decidiendo qué es lo que iban a hacer, y en un momento, sintieron caminar a alguien, como cuando alguien arrastra los pies por la ruta, y al mirar hacia atrás, vieron que en el túnel, digamos, que se produce en el rulo, una mujer estaba parada prácticamente a mitad de la calle, ¿sí? Debajo del túnel. Y que desde allí comenzaron a escuchar cómo lloraba. Y lloraba de una forma realmente aterradora. Entonces cerraron el vehículo y comenzaron a bajar con la idea de llegar hasta la comisaría. Y bueno, y esto es lo que hicieron, comenzaron a bajar, ya era muy tarde, estaba muy oscuro, se alumbraban con algunos celulares que tenían, pero que cuentan que a lo largo del trayecto hasta llegar a la comisaría, prácticamente durante todo el camino escuchaban el llanto de esta mujer. Y antes de llegar a la comisaría, en la curva anterior, vieron a esta mujer paradas, bueno, junto al precipicio, porque ahí se hace un balcón de donde se ve la ciudad. La vieron parada allí, esta mujer inmóvil nuevamente. Por supuesto que ellos sabían que se trataba de algo paranormal, de una aparición. Uno de ellos, desesperado, asustado, comenzó a correr, y cuando los chicos se dieron vuelta para mirarla nuevamente, simplemente ya no estaba, había desaparecido. Pero escucharon el llanto hasta llegar a la comisaría. Allí fueron auxiliados, ¿no? Este tipo de relato nos han contado muchos. Ustedes se acordarán de alguna vez un colectivero de la línea 118 que nos contó también de las apariciones allí en el Cerro San Javier, de un viajante, de unos chicos que se quedaron cerca del Cristo, y de una pareja que habían detenido el auto en lo que era la vieja construcción, digamos, lo que va a ser la universidad allá arriba, en la ciudad universitaria, ¿no? En San Javier se habían detenido allí, estaban escuchando música, y en un momento, cuando estaban muy entretenidos, les golpearon el vidrio del auto, y bueno, ellos por supuesto se asustaron, pensaron que se trataba de alguna persona del lugar y esas cosas, pero los asustó muchísimo porque vieron un duendecito, según dicen ellos, que saltaba del capot al techo y del techo al capot de nuevo, y así andaba por arriba del auto como jugando, corría por encima del auto. Ellos querían arrancar el auto para irse del lugar, pero no podían. La desesperación, el miedo, el auto no arrancaba. Insistieron tantas veces que se quedaron prácticamente sin batería. La cuestión es que veían a este duendecito que se les burlaba, se les reía y les golpeaba el auto, corría a la vuelta del auto golpeándoles la chapa del auto y saltando arriba del capot. Ellos estaban muy asustados, por supuesto. En un momento comenzaron a escuchar a 2 o 3 perros que ladraban insistentemente y venían en dirección a ellos. Cerca de allí hay una casa, una vivienda cerca del lugar, y ellos vieron que estos 3 perros se acercaron atacando en dirección hacia el auto, y en ese momento el duendecito estaba parado arriba del capot, simplemente desapareció, dejaron de verlo, pero los perros seguían atacando como si ellos lo vieran, y ellos seguían escuchando los golpes en el techo del auto. Esto duró aproximadamente 1 hora, más o menos, hasta que las cosas se calmaron, que, bueno, según cuenta nuestro amigo, pasó un vehículo, y fue cuando se animó él a bajarse y a hacerle señas. Fue una camioneta que lo tiró, lo ayudó a arrancar el auto, y se fueron de aquel lugar con esa experiencia terrible, espantados y horrorizados por lo que les acaba de pasar. Son muchos los relatos de apariciones en el Cerro San Javier, muchísimos los relatos. Incluso hay algunos que han salido en un diario de la provincia de Tucumán años atrás, de algún chofer que contaba acerca de una aparición. Y también otro muchacho que venía de una fiesta también, pero él había estado trabajando, era mozo y había estado trabajando en una fiesta en Villa Nogués, y bajaba en su autito hacia San Javier porque le quedaba más cerca bajar por allí para llegar a su casa. Cuando venía bajando, dice, a la zona de las antenas. ¿Saben cuál es la zona? Entre Villa Nogués y San Javier, allá arriba, hay un lugar donde hay antenas de repetidoras de televisión, de radios, hay varias antenas allí. Dice que al pasar por ese lugar hay como un barranco grande,
Él sintió que algo le cayó en el techo, pero muy pesado, y pensó que se trataba de una piedra o algo por el estilo. Entonces él paró el auto al costado y se bajó, y al bajarse vio arriba del auto también un duende. Vio un hombrecito muy chiquito parado en el techo del auto. Bueno, este muchacho se asustó tanto que subió al auto y comenzó a acelerarlo, hasta que, bueno, en una de las curvas fue a dar contra una de las laderas de la montaña. Allá arriba, digamos, no hay precipicio todavía en esa zona, pero dio contra una de las laderas de la montaña. Y así son muchos los relatos que se suceden, digamos, en la zona del cerro, por ejemplo, lo mismo en la zona del Cayal y en las rutas, ¿no? Distintas rutas, como les decía recién, en la ruta 38, a la altura de Concepción, Aguilares, cerca del Manantial. En la ruta, aquella que une San Pablo con Yerbabuena, también hay relatos de muchas apariciones. También en el Camino del Perú, en lo que llamamos la Curva de los Vegas, donde está la Arboleda, que es un lugar también donde, bueno, aseguran muchas personas aseguran que allí se aparece una mujer toda vestida de blanco. Bueno, y son muchísimos los testigos de estas apariciones en Tafí Viejo, la gente de Tafí Viejo que tiene que pasar por allí obligadamente. En la Diagonal, por ejemplo, el año pasado, Carlos, que es de Tafí Viejo también, del barrio 340, nos contaba que él venía en la moto junto con su novia subiendo la Diagonal, y que venían despacio porque hacía mucho frío. Era en el mes de junio, eran aproximadamente la 1 de la mañana, venían, bueno, del centro, uno de trabajar y el otro de la casa de un amigo, y venían en la moto, y antes de llegar a la zona del cementerio vieron una mujer como esperando para cruzar la ruta, y en el momento en el que ellos iban llegando hasta donde ella estaba, la mujer se largó a cruzar en dirección a ellos, y tan rápidamente que él creyó que la chocaba. Entonces frenó para no chocarla, y en ese momento en el que bajó los pies y frenó, cuando levantó la vista, esta mujer ya no estaba. Entonces miraron hacia todos lados, sorprendidos, sin comprender lo que había pasado, y bueno, volvió a poner en marcha la moto que se le había parado, y cuando arrancó, dice que esta mujer estaba parada sobre el puente de piedra que hay, que es un puente que está, cuando uno va por la Diagonal, a mano izquierda, en lo que sería la entrada al cementerio. Esta mujer estaba allí. Bueno, y muchos son los testigos de este tipo de apariciones en ese lugar. Yo, bueno, había recopilado algunas pequeñas historias contadas por distinta gente en relación al audio que nosotros habíamos escuchado hace un rato. Nicolás, que también de Tafí Viejo, cuenta que una noche muy tarde iba cruzando por frente del cementerio de Tafí Viejo, bueno, lo que vendría a ser la continuación de la avenida Roca, me dice, y que al frente, justo al frente del cementerio, hay una florería. Bueno, dice que él iba cruzando por aquella calle, ya muy tarde, volvía, de la casa de su novia, y unos 30 metros antes de llegar a este lugar, vio una aparición que se desplazaba de un lado al otro, cruzando desde el cementerio hacia el lugar donde era la florería. En el momento en el que él iba llegando hacia allí, esta aparición se quedó pegado al portón del cementerio. Él estaba asustado, pero no había pensado, en aquel momento no había pensado que se trataba de algo paranormal. Al ir llegando hacia el portón del cementerio, levantó la mirada y miró fijamente hacia donde estaba esta aparición, y se dio cuenta que se trataba de una mujer, y en ese mismo instante la vio atravesar el portón hacia adentro del cementerio, sin abrir el portón, por supuesto, ¿sí? Como si hubiera pasado a través del portón. Por supuesto, se largó a correr, y desde entonces evitó pasar por aquel lugar, por el cementerio de noche, y me cuenta que muchos amigos de él han sido testigos de apariciones en esta zona. Estos son solo algunos de los lugares en los que suceden o ocurren estas apariciones aquí en Tucumán. Esta historia, Guardián, dice: mi nombre es Guillermo, quiero contarte una historia que en realidad pertenece a mi papá.
es algo que le pasó cuando era joven. Vivía en aquel momento en la zona de Bellavista y, como casi todos en el lugar, trabajaba en la zafra. A los 23 años, mi padre se casó y llevó a mi mamá a vivir en su casa, la que era la casa de mis abuelos en realidad. Cuenta que una noche venía de la casa de uno de sus familiares, caminando por una calle interna allí en Bellavista, esas calles de tierra. En aquellos años solamente había cañaverales a los costados. Cuenta que era un camino al que conocía muy bien y que tenía aproximadamente una recta de 1,5 kilómetros y recién hacía una curva donde el camino se separaba. Un poco antes de esa curva se levantó un poco de viento y levantó tierra. Él iba en caballo. En ese mismo momento el animal se puso nervioso. Era como si no quisiera continuar, como si no quisiera seguir adelante. Mi papá lo apuró un poco taloneándolo y el animal se sentó de atrás y casi se cae él del caballo. Sin entender lo que pasaba, quiso hacer que se parara, castigándolo con los talones y con la mano, y no pudo. Y sintió que algo lo tiró del caballo de un golpe. El animal comenzó a correr desbocado por el camino. Él solamente podía ver cómo se alejaba sin hacer absolutamente nada, sin poder hacer nada. Cuando mi papá pudo pararse, cuenta que vio a un hombre muy alto que se desplazó a uno de los costados del camino y se metió en el cañaveral. Cuenta que las cañas caían al piso a su paso, como dejando un camino en medio del cañaveral. Mi padre se dio cuenta de inmediato que era algo muy malo. Se paró como pudo, casi corrió por el camino, mientras seguía escuchando el ruido de las cañas que se quebraban. Y a su costado escuchaba en la tierra como si alguien corriera muy cerca de él, como si lo fueran siguiendo, muy cerquita. Al hacer la curva y al llegar al cruce del camino, vio a alguien parado justo en el medio. Entonces comenzó a disminuir la velocidad, a caminar despacio, hasta que vio que aquella aparición se corrió hacia uno de los costados y simplemente desapareció. Se apuró para pasar por allí y cuando iba pasando por ese cruce, sintió otra vez un golpe que lo tiró al piso y esta vez vio a aquel hombre parado a un costado, pero muy cerca de donde estaba él. Tuvo una sensación de mucho miedo. Aquel hombre caminó por el costado del camino sobre los pastos que comenzaron a quemarse a su paso. Él caminaba, mi padre caminaba persignándose y nombrando constantemente a la Virgen, pidiéndole ayuda. De repente, aquella aparición oscura que quemaba el pasto a su paso cambió de dirección y cruzó delante de él a no más de 1 metro. Era un hombre alto, sin cabello. Tenía muy marcados los pómulos y los ojos muy oscuros. Mi padre cuenta que no podía verle los pies al caminar y que otra vez se perdió en el cañaveral, pero que al pasar cerca de él sintió un aire muy caliente que lo envolvió y se sintió asfixiado. Por momentos casi no podía respirar. Luego comenzó a escuchar nuevamente que las cañas caían, se quebraban cuando él pasaba. Siguió caminando como pudo, con mucho miedo,
hasta llegar a la casa. Tomó agua, se quedó sentado durante un momento y luego se acostó a dormir, sin decir absolutamente nada, rezando durante toda la noche. Prácticamente no pudo dormir ni un instante aquella noche. Aquel hecho lo había conmovido tanto que el miedo no lo dejó dormir. Cuando amaneció, apenas pudo dormir unos minutos. Luego salió al patio y estaba allí el caballo, su caballo, que había corrido por el camino, que lo había perdido. Dicen que el animal tenía toda la cola trenzada. Más tarde pasó por aquel camino con mi abuelo y las cañas estaban caídas como formando un camino que se perdía en el medio del cañaveral, y los pastos del costado del camino aún estaban quemados. Mi abuelo con mi tío se persignaron, rezaron y pasaron sin decir nada. Luego mi abuelo le dijo: reza mucho y agradecele a Dios que no te hizo nada. Fin de espacio publicitario. Hola guardián, me llamo Marcos y quiero contarte que años atrás, en una noche del mes de febrero, fuimos a pasar un fin de semana a una casa que el padre de un amigo tiene en San Pedro de Colalao. Es una pequeña finca pintoresca, con animales y mucho monte, mucho campo para recorrer. Llegamos al lugar un día viernes a la tarde y nos pusimos a tomar mate con los cuidadores de la finca, cuya casa estaba separada de la principal, aproximadamente a unos 60 metros. Llegada la noche, hicimos un asado y como la noche estaba muy linda, nos quedamos fuera. Era, recuerdo muy bien, una noche muy estrellada y corría una suave brisa. Éramos 6 personas. Después de estar unas horas compartiendo unas historias, tomando algo, surgió la idea de hacer un tablero Ouija y ver qué es lo que ocurría. Uno de los chicos, cuyo nombre es Carlos, pintó el tablero en la parte de atrás de una tabla donde habíamos comido el asado. Desde los preparativos hasta comenzar a jugar pasaron aproximadamente 20 minutos. Carlos parecía ser el que tenía más experiencia en este juego. Nos sentamos en ronda en medio de un patio extenso. Una noche maravillosa. El viento para ese momento era un poco más fuerte y podían escucharse el sonido de los árboles. Comenzamos aquella sesión preguntando: ¿algún espíritu desea comunicarse? Esto recuerdo que lo hicimos en reiteradas oportunidades hasta que en un momento un ruido muy fuerte nos quitó la concentración. Fue como un trueno. Y a partir de ahí el tiempo fue cambiando. Habían muchos refusilos y truenos, y cuando estábamos a punto de abandonar el juego, la copa se movió y se produjo un silencio profundo. Preguntamos: ¿cuál es tu nombre? Y la copa se movió y formó una palabra. Aquella palabra era alma. Yo estaba confundido, no podía creer. Y siguieron preguntando. Lo impresionante es que las respuestas eran dadas por Carlos, pero con otra voz. Yo creía que era una broma, pero al parecer se trataba de una persona que había muerto muchos años atrás. De acuerdo a lo que decía a través del tablero,
se había suicidado después de matar a su esposa. Las preguntas y las respuestas continuaron por un momento. Y cuando quisimos cerrar el juego, esta entidad no nos dejaba y dijo: si se van, voy a seguirlos y sabrán que estoy, porque escucharán el sonido de una campanita que llevo conmigo. Sin tener en cuenta esto, simplemente dejamos de jugar y nos costó despertar o sacar de aquel trance a Carlos. Para aquel momento yo estaba confundido. El clima había empeorado y nos fuimos dentro de la casa y nos quedamos hablando acerca de lo que había ocurrido. En medio de la conversación escuchamos un ruido. Era como si alguien caminara por la galería de la casa. Yo me levanté y miré por el ventanal y no vi nada, pero el sonido de los pasos continuaba. Yo decidí salir al baño, que estaba separado de la casa unos 10 metros. Entré, encendí la luz y de inmediato escuché un ruido. Era una campanita. Yo me asusté, pero de inmediato pensé que podría tratarse de una broma. La puerta de donde yo estaba tenía un vidrio translúcido en la parte de arriba y vi que alguien pasó de un lado al otro. De inmediato abrí la puerta, pero no logré ver a nadie. Cerré de nuevo y otra vez escuché el sonido de aquella campanita. Y esta vez, cuando abrí la puerta, había alguien. Estaba parado justo frente a la puerta, a unos 3 metros aproximadamente. Detrás de él podía ver los refusilos y escuchar los truenos. No pude ver su rostro ni sus manos, solo su figura y el brillo de lo que parecía ser una campanita que otra vez sonó y aclaró mis dudas. Me asusté tanto que me encerré en el baño y la puerta comenzó a temblar, como si quisieran abrirla. El techo era de chapas y de pronto escuché un ruido como si alguien golpeara sobre esas chapas. Yo grité tratando de llamar a mis amigos, pero ellos, que estaban un tanto más retirados, no escuchaban. En eso sentí que me llamaban por mi nombre y reconocí la voz. Era uno de mis amigos y aproveché y salí rápidamente. Nos metimos en la casa, donde les conté lo que había pasado. Y en medio del relato, nuevamente, escuchamos el sonido de la campana. Y en ese momento, todos se asustaron y comenzaron los ruidos. Pasos, se escuchaba la respiración agitada de una persona y la campana. Pasado un momento, todo se calmó, pasó y se produjo un silencio profundo. Y es cuando decidimos ir a dormir. Luego de un rato de estar en la habitación, todos juntos, nos quedamos dormidos. Pero nos despertó un sonido. Era la campanita, pero esta vez dentro de la pieza. Sentimos terror. Y una voz dijo: sigan el juego. Estábamos todos despiertos y vimos la figura de una persona dentro de la habitación, que luego solo se esfumó, pero el sonido de la campana lo escuchamos durante toda la noche. Al día siguiente a la tarde hablamos con el casero aproximadamente a las 9 de la noche, porque volvió recién a esa hora, y le contamos lo ocurrido. Él dijo que con esas cosas no se juega y nos dijo que no sabía qué hacer, pero nos sugirió quemar la tabla y se fue. Nosotros decidimos hacerlo. Prendimos fuego y comenzamos a escuchar nuevamente la campanita, y en el momento en que tiramos la tabla al fuego se escucharon ruidos como lamentos y quejas. De repente esta llama produjo como una pequeña explosión y los ruidos cesaron.
Por un tiempo, todo pasó, pero desde entonces y hasta hoy, por las noches, en esa finca puede escucharse el sonido de la campana. Llevábamos una semana viviendo allí y una noche, al regresar de mi trabajo, nos encontramos cenando con mi esposa al aire libre. La radio, la cual teníamos encendida para hacernos compañía, se apagó. Estaba en la pieza, pegada donde estábamos nosotros en la galería. Fui a revisar y vi que estaba desenchufada. Nuevamente la conecté y me senté otra vez junto a mi esposa a seguir disfrutando de la noche. Pero a los minutos de estar allí otra vez, la radio se apagó. Nuevamente fui a ver de qué se trataba y encontré esta radio nuevamente desenchufada. Me llamó mucho la atención, pero no dije nada para no asustar a mi mujer. Pasaron un par de días y lo siguiente es algo que me relató mi mujer, puesto que yo me encontraba en ese momento trabajando. Aproximadamente eran las 10 de la noche cuando estaba bañándose y se le apagó la luz. Ella abrió la puerta y la encendió nuevamente porque esta llave estaba del lado de afuera. Cerró la puerta y a los minutos de nuevo se apagó y otra vez la encendió. Y así 3 veces, hasta que decidió salir y se fue a la pieza. Estando ahí, escuchó el ruido de la puerta que daba al fondo, que se abría y se cerraba. Se abría y se cerraba. Lo extraño es que esa puerta estaba siempre con traba. Al levantarse para ver, comprueba que dicha puerta estaba cerrada y con el pasador. No se explicaba entonces cómo había ocurrido aquello. Apenas se dio vuelta para volver a la habitación, escuchó el ruido de la puerta abriéndose nuevamente y un portazo muy fuerte. Al darse vuelta, se da con la puerta, pero esta vez abierta. Le causó, por supuesto, un susto instantáneo. Se sintió paralizada. No sabía qué hacer. Corrió a meterse en la cama y a partir de ese momento comenzó a escuchar el llanto de un bebé dentro de la casa. Esto le puso la piel de gallina y se asustó mucho. Momento después, llegó su marido de trabajo y ella le contó lo ocurrido. Pasaron unos días y cuando él nuevamente estaba trabajando en el turno de la noche, ocurrió otra vez algo. Ella se encontraba cocinando, eran aproximadamente las 9 de la noche, y comenzó a escuchar un gato en la zona del patio. Se hizo tan insistente el maullido de este gato que decidió mirar por la ventana. Y al hacerlo, vio parado debajo del foco una criatura de meses, pero con un rostro extraño. Podía verlo muy bien, puesto que la luz le daba de frente. Cuenta que se movía con mucha destreza muy rápido y de pronto se perdió en la oscuridad del fondo. Trabó las puertas y dejó de cocinar para irse a la pieza. Y comenzó a escuchar que golpeaban la puerta del fondo de manera insistente. Unos minutos después se desató una tormenta intensa que paró 1 hora después. Ella dejó de escuchar todo tipo de ruidos y se durmió. Aproximadamente a las 4 de la mañana llegó su marido. Ella dormía
él entró por el costado de la casa como hacía siempre, y en el momento que se encontraba poniendo la llave en la puerta, se le cae, y cuando se agacha para recogerla, una mano se le adelanta y la toma. Asombrado mira y se encuentra con esta misma criatura que ratos antes había visto su mujer. Esta criatura corrió con las llaves hacia un lugar donde habían unas macetas y comenzó a escuchar él unos llantos que impresionaban, como si fueran con mucho dolor. Mientras tanto, golpeaba la puerta para despertar a su esposa, la cual no quería ir a ver, pensando que se trataba de lo mismo que le había ocurrido un rato antes, hasta que escuchó la voz de su marido y abrió la puerta. Una vez dentro, los dos se contaron lo ocurrido y dicen que durante toda la noche escucharon ruidos. Escuchaban a alguien correr por la galería. Golpeaban la puerta. Ruido como si movieran el aparador donde estaban los cubiertos y los vasos chocaran entre sí. Al día siguiente, cuando se levantaron, encontraron en el patio, que era de tierra, huellas de pies muy pequeños por todo el fondo. Buscaron las llaves por todo el fondo, por todo el patio, las cuales nunca encontraron. Al día siguiente, llevaron 2 perros porque tenían un poco de miedo y era para sentirse acompañados. Hicieron bendecir la casa y aunque nunca más volvieron a verlos, algunas noches, pasadas las 12, se escucha el llanto de aquella criatura. Hola Guardián, mi nombre es Marianela, me gusta mucho tu programa, aunque como a muchos seguramente me causa un poco de miedo, pero creo en estas situaciones, creo en todo esto y a mí me pasó alguna vez algo que quería compartir con vos y con todos los oyentes. Una vez nos fuimos de vacaciones a la provincia de Córdoba. Teníamos por allí familiares que vivían, en un lugar que no es muy conocido, se llama, para los que conocen, ese lugar se llama Parada Gutiérrez, pero es un lugar que es un pequeño pueblito, al que nosotros solíamos ir porque estaba muy cerca de las sierras, un lugar muy lindo, a la casa de unos familiares. Recuerdo que en aquella oportunidad llegamos hasta allá y entonces tenía programado quedarme prácticamente todas las vacaciones, es decir, casi un mes. Y bueno, con mis primas salíamos, realmente la pasábamos muy bien porque no había muchas cosas por hacer en aquel lugar, pero nos quedábamos por las noches mirando alguna película, jugando a las cartas, conversando. La verdad que era muy lindo. Resulta que una prima, a la vez de mi prima, vivía muy cerca de allí y aparentemente frecuentaba mucho la casa de mis familiares, ¿no? Eran familias políticos de ellos. La cuestión es que cuando había pasado una semana aproximadamente de estar allí, habíamos hecho un lindo grupo de amigos. El fin de semana realmente fue muy pero muy lindo, maravilloso. La pasamos muy bien, haciendo cosas simples, pero nos divertíamos mucho. Resulta ser que una de esas noches nos fuimos a un asado en casa de unos amigos de mi prima
y nos quedamos como hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Nos quedamos allí. No estaba muy lejos, es decir, nada estaba muy lejos, pero tampoco había transporte. Nosotros teníamos que venir caminando esas 6 cuadras, 7 cuadras que habían hasta la casa. Resulta que el lugar es, hay muchas plantas frutales, pero también hay muchos lotes baldíos, terrenos sin ocupar, grandes terrenos de plantaciones. Bueno, por aquella cuadra habían terrenos que no estaban ocupados más que por plantas. Y recuerdo que hacia la vereda de una casa muy antigua, muy vieja, prácticamente abandonada, tenía una planta muy grande de palta. Y justo por allí había un caminito por el que nosotras entrábamos y cortábamos camino hasta la casa de mi prima. Eso nos ahorraba caminar 2 o 3 cuadras más. Pero teníamos que caminar por estos terrenos que, si bien es cierto, solamente tenían pasto, que no eran muy altos, y algunas plantas estaban completamente desocupados. Yo recuerdo que cuando íbamos llegando, que en esa oportunidad íbamos solamente nosotras dos caminando, cuando estaba como unos 20 metros de la planta, veíamos que como si alguien estuviera parado allí junto al tronco. Y yo le dije a mi prima, no sé si viste lo mismo que yo, me parece que hay alguien parado ahí. Y ella me dijo, sí, creo que sí. Yo le dije que nos pusiéramos del otro lado del camino, que tenía miedo. Me dice, no, debe ser algún vecino, alguien. No, acá nos conocemos prácticamente todos. Y al acercarnos un poco más, vimos que se trataba de una mujer anciana y que estaba con ropas como si estuviera cubierta con telas solamente negras. En el momento en el que pasábamos prácticamente frente de ella, a unos 3-4 metros, yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí mucho miedo y de inmediato escuché su risa. No solamente yo me asusté, sino que mi prima también se asustó mucho. Y en ese momento vimos que esta mujer cayó al piso, y de entre esas telas que habían quedado amontonadas en el piso, se levantó un perro. Yo no podía creer lo que estaba viendo, y mi prima me clavaba las uñas en el brazo, tan asustada como yo. Nosotras intentamos seguir caminando con tanto miedo que ni mirábamos el camino, porque este animal venía detrás de nosotros y nos tropezábamos con algunas piedras. No sabíamos qué hacer. Íbamos agarrándonos entre las dos del miedo que sentíamos. Imagínense las dos solas cruzando aquel lugar en medio de la noche y con este animal detrás de nosotros. La cuestión es que veníamos tan atentas, mirando hacia atrás, dándonos vuelta para ver si este animal, este perro, al cual le brillaban los ojos de una manera muy particular, no se acercaba, que no nos dimos cuenta que un poco más adelante, justo al lado de un árbol grande que hay dentro de aquellas propiedades, cerca del camino, podía verse como una vislumbre, como si alguien hubiera encendido un pequeño fluorescente o algo por el estilo. Yo estaba tan asustada que no podía interpretar lo que pasaba. Y entonces, mirando hacia adelante, sentí primero un poco de tranquilidad, porque pensé que había alguien allí con una luz. Pero al ir acercándome, aquella luz no era blanca, sino que era una luz casi violeta. Al llegar justo detrás del tronco de aquel árbol, había en el piso como un cajón de muertos, pero muy chiquito, como de unos 40 centímetros, muy pequeño. Pero estaba en el piso, y desde adentro de él salía esta luz que yo les cuento. Casi me muero del infarto, del miedo que sentí en ese momento. No sabía qué hacer, y mi prima me dijo, se acerca, diciéndome acerca del perro, se acerca, y cuando quisimos correr nos enredamos y caímos al piso.
Yo caí muy cerca de aquel cajón. No puedo explicarles la sensación que tuve, la impresión que me dio. Estaba a menos de medio metro de aquel cajón y escuchábamos desde adentro del cajón el llanto de una criatura que salía desde adentro del cajoncito. Era algo que a mí me dio mucha, pero mucha impresión y mucho miedo. Como pudimos, nos levantamos de aquel lugar, e intentamos seguir por el camino. Pero y entonces fue cuando comenzamos a caminar que yo vi que un niñito, un chiquito, salió de adentro de ese cajón. Lo extraño es que su rostro era muy oscuro, es decir, podíamos ver la piel del bebé clarita, pero el rostro muy oscuro, como si fuera el de una persona grande, y el rostro, la piel curtida. Y producía escuchábamos el llanto primero, y luego unos sonidos como si fuera un animal, como un perro rabioso. Lo escuchábamos mientras veíamos que caminaba con pasos muy cortos, lo que nos impresionaba hacia donde estábamos nosotros. Cuando quisimos correr, aquel perro se nos paró delante, y recuerdo que yo en ese momento no me di la consecuencia y comencé a correr, no por el camino, sino hacia el costado, por ese terreno, y mi prima por detrás mío. Recuerdo que al llegar hacia la salida a la calle, que habían muchos pastos en ese lugar, porque era un lugar por el que habitualmente no se cruzaba habitualmente, cuando quise cruzar entre los pastos, al llegar del otro lado, el perro estaba parado frente mío, y a su lado este bebé, que comenzó a llorar nuevamente. Desesperado lloraba, y yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Volvimos a correr y nos alejamos una media cuadra con mi prima, y al ver que no nos seguían o que no estaban cerca nuestro, nos dimos vuelta para mirar, y lo único que podíamos ver era la vislumbre de ese cajoncito que habíamos visto junto al árbol, y escuchábamos el llanto de este bebé. Yo me asusté muchísimo, por supuesto, como ustedes se imaginarán, tuve mucho miedo, al igual que mi prima, y al día siguiente, cuando contamos esto en la casa, nos dijeron que habitualmente en ese lugar, a veces un poco más lejos, según decía una tía, dijo algo así como estas brujas atrevidas cada vez hacen los trabajos más cerca, pero como si fuera algo totalmente normal para ellas, que en esas noches, los fines de semana, los viernes generalmente, las brujas, las curanderas del lugar, hacían sus trabajos, hacían despachos, se hacían este tipo de cosas, pero habitualmente lo hacían un poco más lejos, que muchas de las personas de aquel pueblo, de aquel lugar, habían sido testigos de estos hechos que, según me contaron después, durante mucho tiempo se repitieron. Incluso hasta el día de hoy hay gente que asegura haber sido testigo de la aparición del familiar, por ejemplo. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo, pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Hace algún tiempo atrás nos contaban esta historia narrada por Juan Carlos, que nos cuenta además que nos escucha siempre, el amigo Juan Carlos. Esta es una historia que le pasó al hermano de mi papá
cuyo nombre era Manuel, y que nosotros hemos conocido, pues nos han relatado por años esta historia mi padre. Ellos de chicos se criaron en el campo, acá en la provincia de Tucumán, hacia la zona este, pasando la Ramada. Ellos se criaron allí, y estamos hablando de allá por el año 50 aproximadamente, mucho tiempo atrás. Transcurría la niñez de Manuel, su hermano y la familia. Recuerden, Juan Carlos es quien nos narra la historia, pero no el protagonista. El protagonista es el hermano es decir, su tío, el hermano de su papá. Bueno, cuyo nombre es Manuel. En la casa donde ellos habitaban, con el paso de los años, se fue reduciendo la familia, porque algunos se fueron casando, se iban de la casa, el abuelo había fallecido, y de aquella familia, que por un momento fueron 12, más o menos viviendo en el mismo lugar, quedaron la mitad o menos. Manuel, por aquel momento, tendría 26 años, y el papá de Juan Carlos un poco menos. No estuvo mucho más tiempo allí el papá de Juan Carlos, porque se vino a la ciudad donde se casó, pero Manuel se quedó en aquel lugar. Él había tenido una relación un tanto conflictiva, había convivido con una mujer durante 3 años, 4 años, y terminó separándose. Cuando el papá de Juan Carlos se vino a Tucumán, su hermano Manuel había comenzado una historia, una relación con otra mujer que era de Santiago del Estero, pero hacía poco tiempo se había mudado a vivir en la zona, en una casa, prácticamente un rancho que ella misma fue acondicionando de a poco, y a diferencia de mucha de la gente del lugar, no tenía muchas tierras, simplemente unos terrenos, 2 o 3 terrenos, donde criaba algunos animales. Una mujer muy solitaria. Le extrañó mucho a la gente del lugar que viviera ella sola, una mujer joven, una mujer de unos 28, 30 años por aquel momento. La cuestión es que pasó un tiempo desde que ella fue a vivir a aquel lugar, se conocieron con Manuel, con el tío de Juan Carlos, y comenzaron a frecuentarse. Lo extraño era que esta mujer, no salía. Era una mujer ermitaña prácticamente, muy muy escaso diálogo con la gente que vivía en el lugar. Y en cambio con Manuel la relación era distinta. Y al poco tiempo, a los 4 meses de conocerse aproximadamente, ellos aparentemente comenzaron en aquel momento una relación de pareja, y al cabo del año, Manuel prácticamente no estaba en su casa, pasaba gran parte del tiempo en casa de esta señora. Nora era su nombre. Es decir, el tiempo que Manuel no trabajaba allí en la casa, con las tierras de la familia, bueno, todo el resto del tiempo lo pasaba en la casa de esta señora, esta santiagueña, que era Nora, una mujer muy solitaria, que aún así, estando en pareja con él, prácticamente no salía a ningún lado. Era una mujer muy, muy extraña. Manuel también comenzó a cambiar su forma de ser, su actitud, desde que comenzó a compartir más tiempo con esta mujer. Él también comenzó a cambiar. Esto mismo lo dicen
sus familiares, la gente que lo rodeaba. Esto lo dijeron después, por supuesto, tiempo después. Pero a medida que pasaba el tiempo, él cambiaba más y se alejaba más de la familia y había comenzado a incumplir con su trabajo, con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Y año y medio aproximadamente de estar junto a esta mujer, ya prácticamente se había mudado a vivir con ella y había cambiado hasta en su carácter. Cuenta la familia que cada vez que Manuel iba a la casa era un tipo muy huraño, que hablaba muy poco también, que se exaltaba fácilmente y que de estar viviendo en esa casa pasó a visitarlos aproximadamente una vez por semana, luego una vez por mes. Se iba alejando cada vez más de la familia. Hasta que en un momento pasaron como 3 meses en el que apenas lo veían y les pareció muy extraño esto. Entonces, un día, cuando el papá de Juan Carlos fue a visitar a la familia, le contaron lo que estaba pasando, y él se fue en persona hasta la casa de esta señora para hablar con su hermano, ¿no? Es decir, para hablar con Manuel, para ver qué es lo que le estaba pasando. Cuando llegó allí se cansó de golpear y no lo atendieron, así que tuvo que volverse a su casa y volvió cuando caía la tarde, a la oración, tipo 7:30 de la tarde. Volvió y entonces lo encontró a su hermano sentado en una silla en el patio. Cuenta que él pasó para saludarlo con mucho cariño, como hacía siempre, y se encontró con otra persona. Es decir, Manuel ya no era el mismo. Fue un saludo muy frío, ni siquiera se levantó de la silla, lo miraba sin contestarle las cosas que le preguntaba. Y cuando Nora salió de la casa, del rancho, cuando salió de aquel, porque era muy chico el lugar, cuando salió de aquel rancho que era de adobes, lo corrió. Y extrañamente Manuel no reaccionó. Entonces, por supuesto, el papá de Juan Carlos terminó por irse sin comprender lo que sucedía. Y a partir de allí se pusieron en campaña para recuperarlo. Su hermano, incluso los prácticamente obligado, entre él y otros familiares los llevaron al médico. La cuestión es que no le encontraban ningún tipo de enfermedad, sí algunos trastornos psicológicos, algunos problemas psicológicos, pero nada grave. Su personalidad había cambiado un 100% y aquello les extrañaba. 5 meses después de haber comenzado entre toda la familia a tratar de saber qué es lo que le pasaba, qué es lo que sucedía con Manuel, el papá de Juan Carlos fue a visitarlo con un sacerdote que era de la parroquia Santo Cristo, de la banda Río Salí, por aquellos años, y fue hasta la casa, fueron hasta la casa de Nora. Cuando llegaron allí, dicen que la señora, esta mujer, al ver al sacerdote, se puso muy agresiva y antes de que entraran comenzó a tirarle con piedras, con palos, con todo lo que había, les arrojaba para que no entraran. Y el papá de Juan Carlos le pedía a su hermano, a Manuel, que reaccione, pero no lograban absolutamente nada. En un momento él logró entrar en la casa y el sacerdote también, y cuentan este detalle, que cuando el sacerdote entró a la casa, cuando cruzó la puerta, es decir, cuando entró en el patio de tierra, entró rezando en voz alta, rezándole a la Virgen en voz alta. Dice que esta mujer se escondió, se metió dentro de la casa y cerró la puerta, y que desde adentro se escuchaban ruidos con golpes muy fuertes que no podían ser producidos por una mujer,
que aquella casa de adobes temblaba de los golpes que se escuchaban adentro. El papá de Juan Carlos, sin dudar, lo levantó a su hermano Manuel, que estaba como un zombie en una silla, y a los empujones, medio a la fuerza, lo sacó de la casa y lo fueron llevando hasta la casa de la familia. Apenas lograron salir de allí, que ya estaba comenzando a oscurecer, este sacerdote le colocó un rosario en el cuello y comenzaron a caminar por el camino, por ese camino de tierra por el que llegaban a la casa, que estaría aproximadamente a unas 8 o 9 cuadras, más o menos, ¿no? Como para que tengan una noción. Y entonces, apenas estaba comenzando a oscurecer, en realidad era de tarde, pero había luz todavía, y en lo que iban caminando, dicen que hacia uno de los costados del camino, donde los pastos eran muy altos, ellos comenzaron a escuchar que alguien caminaba a su lado, pero no podían ver a nadie. Lo extraño de todo esto, lo que los sorprendía, es que los pastos que eran altos se abrían como si alguien caminara entre ellos, muy cerquita, a no más de 1,5 metros. Es decir, que tanto el sacerdote como el papá de Juan Carlos veían exactamente lo que estaba sucediendo, muy cerca de ellos, ¿no? Cuando se aproximaban a la casa, en un lugar donde había un árbol muy grande, un tala, al parecer muy, muy viejo, desde atrás de ese tronco apareció esta mujer, esta señora Nora, con ropas muy oscuras, y según cuenta el papá de Juan Carlos, transfigurada, como si se tratara de una bruja, una mujer muy anciana. En ese momento su rostro cambió completamente y ellos se asustaron, pero el sacerdote en ningún momento dejó de rezar, y dicen que, si bien es cierto que los insultaba y les tiraba tierra, en ningún momento se acercó a ellos mientras el sacerdote rezaba. Y luego la vieron como caer al piso, que es algo que a ellos le causó mucha impresión. La vieron caer al piso y moverse como si fuera una víbora, es decir, reptar como si fuera una víbora, hasta perderse ahí entre los pastos, ¿no? El papá de Juan Carlos para ese momento estaba muy asustado, pero lograron llegar hasta la casa. Cuando llegaron, allí el sacerdote le dio de beber agua bendita, lo bendijo a él también y se quedó en oración, y fue como que de a poco comenzó a reaccionar. De a poco comenzó a reaccionar. Aquella noche el papá de Juan Carlos se volvió para traer al sacerdote hasta donde el río Salí, y se quedaron con Manuel, parte de la familia, unos primos, y cuentan que cuando estaba dormido por la noche se levantaba como sonámbulo, y que era muy difícil detenerlo por la fuerza que tenía. Él quería salir de la casa. Ellos interpretan que para volver hasta la casa de esta mujer de Nora, se les hacía muy pero muy difícil sujetarlo, tanto que en un momento tuvieron que atarlo en la cama para poder sujetarlo, y en el momento en el que lo hicieron, ellos comenzaron a escuchar en el patio una risa, y lo dicen claramente, ¿no? La risa de una bruja, dicen. Un sonido muy característico, una risa que nos estremecía, y los perros que teníamos ladraban mirando hacia el cielo, mirando las copas de los árboles que teníamos en la casa, y nosotros primero no veíamos nada, pero luego de un momento vimos una sombra sobre la copa de una mora que teníamos en la propiedad, en la casa, y uno de los primos comenzó a insultarla para correrla y arrojarle piedras hacia la morera.
Dice que fue tremendo ese momento porque él alcanzó a tirar 1 o 2 piedras, pero a ellos comenzaron a lloverle las piedras, que eran muchas, y escuchaban aquella risa que les ponía la piel de gallina, y entonces vieron una sombra, la silueta de esa mujer sobre aquel árbol, como si fuera un pájaro, descender hasta cerca donde estaba el horno de barro. Y dice que los perros atacaban y atacaban ahí, y en un momento fue como si a uno de los perros les hubieran pegado un golpe muy fuerte, porque el perro cayó hacia atrás y rodó como si le hubieran pegado una patada o algo por el estilo, pero muy fuerte, y salió llorando y se quedó echado bajo el marco de la puerta en la entrada a la casa, y los otros perros, asustados, comenzaron a llorar. Dicen que el llanto de estos animales les estremecía la piel, les daba mucho más miedo, y entonces vieron la figura de una persona junto al horno, que primero era muy chiquita y que fue creciendo, se fue haciendo más grande en cuestión de segundos. La estaban mirando y comenzó a hacerse grande hasta tomar el tamaño de esta mujer, y la vieron cruzar por el patio con la intención de entrar a la casa. Lo extraño es que ellos se pusieron en la puerta con el rosario que tenían, que les había dejado el sacerdote, y con el agua bendita habían echado en la puerta, habían logrado bendecir toda la casa, y se pusieron en la puerta de la casa con la intención de no dejarla entrar. Tenían una pala, tenían un palo, tenían una escopeta, entre las cosas que tenían ellos, pero vieron a esta mujer que cruzó una de las paredes de la casa como si fuera una sombra, es decir, la traspasó de un lado al otro. Cuando entraron a casa corriendo, ella estaba sentada en la cama, al lado de Manuel, que estaba atado con las mismas colchas en la cama. Y cuando entraron en la habitación fue un grito que les puso la piel de gallina, y en ese momento dice que la reacción de uno de sus primos, asustado, fue tirarle agua bendita que tenían en un jarro, y esta mujer desapareció como si fuera una sombra en la habitación. Y Manuel en ese momento comenzó a gritar, desaforado, desesperado, que lo soltaran, transformado, y ellos lo único que atinaban a hacer es tratar de sostenerlo y echarle agua bendita, y de a poco se fue calmando. Cuando volvió el papá de Juan Carlos, ya amaneciendo, es decir, tempranito al día siguiente, le contaron lo que había sucedido y comenzaron a visitar a este sacerdote. A veces lo llevaban al sacerdote a la casa, y después, cuando Manuel se encontraba un poco mejor, es decir, reaccionaba, al menos contestaba, hablaba con la familia, comenzaron a llevarlo a él hacia la banda del río Salí. Pero dicen que Manuel en todo ese tiempo no fue la misma persona, es decir, contestaba y todo lo más, pero era como que estaba perdido por momentos, y que por las noches era como que toda la noche tenía pesadillas, prácticamente no dormía. Esto duró un tiempo bastante largo, y ellos en la casa, en ese tiempo, en esos 3-4 meses, un poco más quizás, escuchaban que caminaban por la casa, que corrían los muebles, a veces se levantaban cuando lo escuchaban gritar a Manuel en la cama, y veían una sombra salir de la habitación. Momentos los perros comenzaban a llorar durante la noche sin parar, y cuando salían veían a la imagen de esta mujer en el medio del patio, que desaparecía como si fuera humo. En cuestión de segundos simplemente ya no estaba. Esto pasó por un tiempo bastante largo, 3 meses aproximadamente. Cuando dejó de pasar, Manuel estaba un poco mejor, pero por las noches continuaba en la misma situación, es decir, no podía dormir, estaba inquieto, gritaba desesperado, y se seguían escuchando ruidos en la casa, y él estaba cuando dormía como en un trance. La cuestión es que aquellas visitas al sacerdote duraron aproximadamente 6 meses, quizás un poco más, y este sacerdote iba a la casa a bendecirla muy seguido, es decir, no iba todas las semanas, pero fue varias veces durante ese tiempo a bendecir la casa.
decidieron llevarlo a Manuel a la casa de su hermano, es decir, al papá de Juan Carlos, acá en Tucumán, donde comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, acompañado por su hermano, y terminó saliendo de aquella situación. Sucedió un día en particular. Esto lo narra el papá de Juan Carlos, es decir, el hermano de Manuel. Dicen que una noche ellos habían ido juntos a una iglesia que está por calle Santiago, se habían quedado en la misa, habían comulgado, y aquella noche, luego de comer, cuando se acostaron a dormir, Manuel comenzó a tener como unas convulsiones, y su hermano a lo único que atinó es a sujetarlo fuerte y a comenzar a rezar. Dicen que en esa suerte de convulsiones Manuel comenzó a vomitar algo que era como un cataplasma de algo viscoso, negro, lleno de gusanos y de pelos, y que vomitó varias veces, y que a él le daba mucho miedo esta situación, porque su hermano estaba como perdido. Pero aquella noche vomitó varias veces, y cuando le pasó, cerca de las 3 de la mañana, se tranquilizó y se durmió. Él logró lavarle la cara, fue a traer una pala con la que sacó aquellas cosas, lo que había vomitado, y luego lavó aquel lugar con vinagre puro, lavó aquel lugar. Incluso él recuerda que no sabía que el vinagre producía ese efecto, pero manchó el piso, quedó manchado para siempre el piso en aquel momento. Y al día siguiente, cuando Manuel se despertó, era otra persona. Había vuelto a ser la persona que había sido siempre. Días después, conversando sobre esta situación y todo lo demás, con el tiempo Manuel le contó primero a su hermano que aquella mujer practicaba algún tipo de magias en aquel lugar, que los trabajos le traían, la mayoría se los traían de Santiago. Ella vivía allí y allí practicaba esa magia, y que él la veía continuamente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Estos trabajos, realizando esos trabajos, que para él era muy extraño, pero él se sentía muy atraído y muy enamorado de aquella mujer, y que comenzó a preocuparse cuando por las noches veía personas, veía sombras dentro de aquella casa, y que no sabe cuándo se perdió, dejó de ser él mismo. Y relata también que por las noches, cuando tenía esa suerte de pesadillas que no lo podían despertar, él soñaba, o se veía, en realidad no soñaba, en la cama, y al lado suyo, en el piso, un cajón de muertos abierto, y que él sentía que ese cajón lo atraía hacia adentro. Y esto le pasaba todas las noches. Recuerda que una noche, cuando creía que había comenzado a pasar esta situación, cuando el sacerdote lo había empezado a tratar, él se levantó a la noche para ir al baño, que estaba en el patio, y cuando abrió la puerta vio un cajón de muertos parado dentro del baño, y desde adentro del cajón de muertos estaba esta mujer, que le estiró sus brazos como para abrazarlo. Lo agarró de la mano y él comenzó a gritar desesperado porque sentía que lo metía dentro del cajón. Y fue cuando salieron los familiares, que pudo soltarse. Pero todas las noches tenía este sueño. Él se veía, sueño, en realidad no sabe si es un sueño o era un trabajo que le había hecho, pero él se veía en la cama, y al lado suyo, cuando se despertaba, veía este cajón de muertos y la mujer dentro del cajón, que lo atraía hacia él, lo tiraba del brazo, de las piernas, lo tiraba, e incluso amanecía con algunas marcas. Aquello era lo que lo desesperaba. Luego de que Manuel pudiera salir de esta situación, curarse, ya en aquel lugar todos se habían enterado de lo que sucedía, y una tarde fueron a apedrear la casa de esta mujer, a correrla, prendieron fuego ahí afuera, y esta mujer terminó yéndose del lugar también. Pero dicen que
después que se fue, quemaron aquel rancho, allí no fue a vivir nadie más en aquel lugar. Pero dicen que durante mucho tiempo después, cuando pasaban por allí, los espantaban. Había un árbol grande, había allí un pacará, un árbol grande, y que cuando pasaban por allí, sea de mañana, a la siesta o a la noche, les aparecía, por lo general, un duende, o según ellos narran, el familiar. Esto pasó durante mucho tiempo, muchos años, hasta que ellos, bueno, como familia dejaron de vivir en aquel lugar y dejaron de saber también de lo que sucedía por allí. Esta es una historia que está solicitada, así que a prestar atención para Noelia y para la familia Caballero. Le mandamos un abrazo enorme. La historia dice lo siguiente. Sergio, ¿cómo estás? Primero quiero contarte que los escucho siempre y la historia que voy a compartir con ustedes es un relato, algo que nos contó nuestro padre. Él es de Santiago del Estero y cuando era muy joven vivía en un lugar bastante alejado de la capital de Santiago, es decir, en realidad un lugar muy de campo, de difícil acceso, en lo que hoy se conoce como se lo conocen por los kilómetros, es decir, hay un lugar que se llama el 30, el 20, distintos lugares por donde pasa el Salado y hay pequeños, como pequeños diques, ¿no? Él vivía en esa zona. Nos contó que allí solían suceder muchas historias relacionadas con lo paranormal, con lo que uno ya ha escuchado muchas veces, apariciones del duende, del familiar. Pero esta historia es algo que a su vez se lo contó a él, su papá, o sea, mi abuelo. Mi abuelo contaba que tenía un vecino, un hombre conocido en la zona, una familia en realidad conocida en la zona. Era el señor, se llamaba Luis Ávila, y que en una oportunidad había salido a cazar solo en su campo, un lugar que conocía más que de memoria, se había criado allí en el lugar, aquellos campos habían pertenecido siempre a su familia, esas tierras, y para él era algo completamente habitual. Por aquellos tiempos, hace muchos años atrás estamos hablando, no habían tantas tierras sembradas y encontrarse con animales como la vizcacha, por ejemplo, era algo muy común. Ahora se ha hecho mucho más difícil. Y él salió a cazar en su campo. Era de madrugada, todavía estaba oscuro, y mientras caminaba al lugar hacia donde se dirigía, cuando aún no había cazado nada, iba por el monte y en un momento le pareció escuchar ruidos detrás de él. Le llamó la atención porque él identificó claramente como si alguien caminara detrás de él. Entonces se dio vuelta esperando encontrar a alguien y no vio nada, pero se quedó por un momento inmóvil. Primero porque pensó que podía ser algún animal, pero luego vio como una pequeña esfera, una bolita de luz chiquita, del tamaño de una bolilla, que se acercó a él muy rápidamente y giró a su alrededor. Y él la vio claramente. Él dice, es como si hubiera sido un tuquito, pero más grande, que voló alrededor mío, pero yo veía que era una luz redondita. Y me asusté porque
cuando en el relato dice que se asustó porque no sabía de qué se trataba, no sabía qué podía ser, nunca había visto nada parecido. Se le vino a la mente, lo primero que se le vino a la mente fue la luz mala, de la que habían escuchado hablar un montón de veces, pero aquella luz giró a su alrededor y luego se perdió hacia uno de los costados entre los árboles. Y cuando él caminaba, de a momentos la veía aparecer de nuevo. A los minutos de que sucedió esto, mientras él seguía caminando, la volví a ver y fue como que no le hizo nada, entonces se le pasó un poco el miedo y siguió por aquel camino. Volvió a escuchar ruido detrás de él, pero esta vez no se dio vuelta. Al ver que no pasaba nada, continuó caminando. Iba un tanto ya alerta, por supuesto, por todo lo que había sucedido, por lo que acababa de pasar, por los ruidos que estaba escuchando y por aquella luz, sobre todo, ¿no? En un momento escuchó claramente como si alguien caminara sobre una rama, sobre las hojas secas. Y trató de no darle importancia y seguir caminando. En un momento pasó por debajo de un algarrobo grande que había en el lugar y escuchó de nuevo ruidos y se quedó parado debajo del árbol, tratando de definir de dónde provenían. Y cuando comenzó a caminar otra vez, desde arriba del árbol cayó algo sobre él, algo muy pesado, que lo tiró al piso. Desde el piso vio que era como una bolsa, que en realidad lo veía moverse, es como si le hubiera caído una persona encima. La movió un poco con el pie porque quedó a la altura de sus pies. Y entonces vio que aquello se movía como si tuviera un perro, una persona o algo envuelto entre esos trapos. Y entonces vio otra vez aquella lucecita junto al tronco. Se levantó asustado y comenzó a caminar en dirección al tronco, que por allí pasaba el camino. Y dice que por momentos sintió que aquella luz, aquella pequeña luz, aquel brillo, eran los ojos de alguien. Se asustó mucho, se paró, se dio vuelta y fue caminando hacia el otro lado. Y cuando se había alejado unos metros, escuchó una voz de mujer que lo llamó por su nombre. Cuenta que cuando escuchó su nombre se le erizó toda la piel, que el hecho de escuchar su nombre en una voz tan extraña en medio de la nada lo conmovió. Se dio vuelta y entonces la vio parada donde había caído aquello que él no sabía qué era, debajo del árbol, y se asustó mucho. Vio una mujer allí. Salió corriendo en dirección a donde estaba la casa, que en realidad estaba un poco alejada del lugar donde él se encontraba en ese momento. Y en lo que iba corriendo, cuenta que delante de él, como unos 30 metros, había un árbol grande también, y que veía esta luz que daba vuelta alrededor del tronco, aquella pequeña luz. Y la vio perderse entre las ramas del árbol, y cuando él iba pasando, en ese momento cayó delante de él aquella mujer, que era como un pájaro grande, pero su cabeza solamente era la de una persona. Esta mujer de cabellos largos, y el resto del cuerpo como si fuera un ave. Se asustó muchísimo en ese momento. Había escuchado muchos relatos y muchas historias, pero le estaba pasando algo que no podía creer. Comenzó a caminar lentamente hacia atrás porque esta mujer, esta bruja, como dice él, se acercaba lentamente hacia donde estaba él, y en un rato en el que pudo poner la mente en blanco, se acordó
y se puso a rezar. Asustado, temblando, con el cuerpo erizado, con la piel de gallina, se dio vuelta y mientras caminaba por ese caminito sentía que ya lo tomaban de la espalda, de los pies, y volvió a escuchar que lo llamaban por el nombre, aquella voz de mujer. Trató de continuar en el camino. En un momento, cuando estaba a punto de salir de ese campo hacia uno de los caminos laterales para encarar ya hacia la casa, cuenta que aquella mujer, esa bruja con cuerpo de ave, cruzó delante de él muy cerca y se paró hacia uno de los costados junto al alambrado y veía cómo le brillaban los ojos. Y entonces vio cómo aquella luz, aquella esfera de luz, aquella bolita de luz, salía del rostro de esa bruja e iba muy cerca de él mientras él caminaba. Logró salir hacia el camino, mientras escuchaba aún que aquella mujer lo llamaba por el nombre. Muy asustado. Cuando estaba a punto de llegar a la casa, salieron dos de sus perros a su encuentro y comenzaron a ladrar desesperado y a saltar, tratando de agarrar aquella pequeña luz. Y él vio cómo esa luz los traspasó a los dos perros, que cayeron muertos en el acto. Salió de la casa su mujer, uno de los sobrinos, hijo de su hermano, que vivían en el lugar, porque él comenzó a llamar en voz alta y le preguntaban qué pasa, y él les decía vayan adentro, no salgan. Y mientras escuchaban la risa de aquella bruja en ese lugar. A partir de aquel día dice que fueron muchas personas de la zona los que aseguraban encontrarse en distintas situaciones con esta bruja. Según cuentan los que vivían en el lugar, que se trataba de una mujer que hacía, una curandera que hacía trabajos en la zona, y en cuya casa, o por cuya casa, se entraba hacia uno de los montes donde la gente del lugar decía que había una salamanca, que se llevaba a cabo allí los encuentros una noche por mes. Dicen que esa noche en la que se realizaba esos aquelarres, era imposible dormir por el llanto desesperado de los perros, que estaban todos los animales convulsionados. Ellos tenían muchas gallinas que dormían en los árboles, en el patio, y pasaban toda la noche convulsionadas, gritando, lo mismo que los perros. Esto pasó por mucho tiempo, por muchos años sucedió esto en ese lugar, allí en Santiago del Estero. Un poco, también un poco más corta tal vez, pero que queríamos compartir con ustedes. Y que nos relata que, bueno, se llama Mariela y que nos escucha siempre, aunque con un poco de miedo, porque sabe muy bien que estas cosas pasan. Y a mí me pasaron, dice ella. Esto que quiero contarles, bueno, en este momento tengo 35 años y soy profesora de literatura. Y nos relata que un año se fue de vacaciones con sus alumnos de 5º año de una escuela de Lules hacia los valles. Fueron en un pequeño viaje, ya que los chicos no iban a tener excursión, y aprovechaban entonces para hacer viajes a distintos lugares de la provincia, como parte, bueno, primero para que conocieran, y segundo, se les daban trabajos a partir de aquellos viajes. En aquella oportunidad iban hacia Tafí del Valle. Iban a averiguar de la historia de la zona, del lugar, para elaborar un informe acerca de las culturas que habían vivido allí en los valles. Habrían pasado 3 días desde que llegaron al lugar. Y cuenta que una noche, exactamente el martes, los chicos habían hecho un asado y la noche estaba tan limpia que decidieron salir a caminar. No estaban muy lejos del dique, así que comenzaron a caminar hacia allí, acercándose hacia la orilla del dique o el lago.
Al llegar nos quedamos un rato en aquel lugar admirando las bellezas naturales que había, el lago, un cielo limpio, que la verdad que estaba maravilloso, aunque hacía un poco de frío. Entonces hicimos una fogata y estando allí comenzamos, bueno, algunos comenzaron a cantar, a contar algunas historias, a recordar y a vivir algunas cosas que habían compartido en toda la secundaria. Y luego de un par de horas de estar allí, decidimos volver a la casa. Cuando comenzamos a subir, porque queríamos ir caminando por la ruta, en una piedra que estaba como a unos 20 metros, se veía a alguien sentado. Y nos pareció extraño. Cuando bajamos no había nadie allí, por supuesto. Y pensamos que tal vez sería alguien del lugar. Y continuamos el camino. Comenzamos a subir nuevamente. Al acercarnos hacia allí, esta persona simplemente había desaparecido. Yo tenía un poco de miedo, particularmente porque tenía miedo más que nada de que nos robaran o algo por el estilo. Y al llegar arriba, hacia la ruta, cuando todos estábamos allí, y yo comencé a contarlos, están todos, preguntaban, nos contábamos, nos numerábamos, todo lo demás, a forma de broma, porque por supuesto sabíamos que estaban todos. Comenzamos a caminar en dirección hacia la casa y volvimos a ver a esta persona delante de nosotros. Vimos a alguien parado a unos 30 metros delante de nosotros, más o menos. Y cuando comenzábamos a acercarnos, simplemente desaparecía, como si lo consumiera la oscuridad. Nos pasó 2 veces. La segunda vez lo vimos más cerca y volvió a desaparecer, pero cuando pasamos por ese lugar, yo sentí que me empujaron. Fue un golpe muy fuerte. Primero pensé que sería alguno de mis alumnos, pero al darme vuelta vi que no había ninguno cerca mío. Y después le empujaron a una de las chicas que estaban al lado mío, y Lourdes. Ella se quedó parada llorando porque decía que no podía caminar. Los chicos se acercaron, al igual que yo, tratábamos de ayudarla. Estaba realmente muy nerviosa, muy asustada. Y era como si alguien la sostuviera, porque queríamos moverla y no podíamos, y ella lloraba a los gritos, desesperada. Unos segundos después, simplemente hizo un paso y volvió a caminar. Seguimos caminando, pero ya muy asustados y en silencio, prestando atención a todo lo que pasaba. Teníamos mucho miedo por ese momento. Seguimos caminando y otra vez uno de los alumnos sintió que lo empujaron, pero tan fuerte que fue a dar al piso. Luego a otro y a otro, fueron 3 los chicos que cayeron al piso y nos golpeaban, como si nos chocara algo muy fuerte. Yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer, entonces les pedí a todos que se juntaran y que camináramos muy pero muy juntos. Y volvimos a ver a aquel señor aparecer a unos metros esta vez delante de nosotros. Yo sentí que me tomaron del brazo y que me tironeaban como para que me soltara del grupo. Peleaba y los chicos me agarraban desde el otro brazo para que yo hiciera fuerza. Pero era que es una fuerza tremenda la que yo sentía. Comenzó a dolerme el brazo y la espalda con tanta fuerza que me tiraban. Y luego una de las chicas que llevaba un crucifijo lo tomó entre sus manos y comenzó a rezar. Y aquello simplemente pasó. Entonces todos comenzamos a rezar en voz alta hasta que logramos salir de la ruta. Llegamos hasta la casa con mucho miedo. Nosotros constantemente nos dábamos vueltas, mirábamos a todos lados y gracias a Dios aquella aparición no volvió a suceder. Pero cuando estuvimos en la casa, cuando llegamos a la casa, miramos, porque a mí me dolía mucho el brazo y la espalda, y yo tenía todo el brazo morado con las marcas de las manos de una persona. Y los chicos a los que los habían empujado y habían caído al piso también. Éramos en total 5 personas que teníamos los morados con las marcas de las manos de esta aparición. Nos quedamos con mucho miedo aquella noche, todos juntos rezando durante un momento. Gracias a Dios no volvió a suceder y el otro día volvimos a la provincia de Tucumán. Pero es una experiencia que tuvimos en grupo relacionada con lo paranormal y que queríamos compartir con ustedes.
Estás en la noche de los guardianes. Bueno, esta historia la mandó el amigo Elías Adra, oyente nuestro, y la mandó a través del Facebook hace un par de días nada más, ¿no? Primero vamos a ir, es muy extensa la historia que tenés, Adri, ahí. Sí, larguita. Es bastante larga, ¿la dejamos para el otro programa? Quedará para el miércoles. Bueno, esta no es tanto, pero dice, él la titula como La Bruja de Trancas. Soy Elías y quiero compartir esta historia que me pasó hace aproximadamente 2 años en el departamento de Trancas, en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos 11 años y con la escuela hicimos un viaje hacia Trancas. Fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones. Yo recuerdo que estaba en medio de montañas. Era un lugar no muy fácil de acceder. Yo estaba con 3 amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas que no era muy pronunciada, sin que nos viera nadie. Y vimos un pequeño río muy angosto, quizás de 1 metro, un arroyo más bien. Y bueno, bajamos hasta allí, decidimos seguir en dirección contraria al río, que no fue mucho en realidad, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela, y en los árboles que habían allí vimos como jirones, como pedazos de ropa que estaban rotos y en ese lugar, y sentimos un pequeño movimiento que provenía de aquellos árboles. Y volvió a suceder. Yo no le llevé mucha atención, pensé que podía ser algún ave o algo por el estilo. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, no creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar, y mientras caminábamos, no sé por qué, sentía la impresión de que alguien nos seguía. Yo le dije a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, miramos hacia atrás, no había nadie, seguimos caminando. Hasta que de repente escuché un grito aterrador. Me produjo un escalofrío muy pero muy profundo. Al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, descalza, con el pelo negro suelto sobre su rostro, el cual no podíamos ver. Y recuerdo que hacía unos movimientos extraños. Uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco hasta perderse entre los árboles de aquellos lugares. Nosotros, aterrados porque sentimos que se trataba de una aparición, comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela, y mientras corríamos sentíamos un escalofrío tremendo y también escuchábamos aquella risa típica de la risa de las brujas. Al llegar a la escuela le comentamos a la gente de allí lo que nos había pasado, y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, aparecían a los chicos e incluso a algunos maestros. Y dicen también que en aquella escuela, cuando llegaban muchas veces, los pizarrones aparecían escritos con extrañas marcas y las sillas todas desordenadas, y que en el camino a veces se le aparecía a los conductores, a la gente que iba hacia la escuela. Muchos de los conductores o gente del lugar dicen que esta mujer aparecía en el asiento trasero de sus vehículos cuando ellos transitaban por esos lugares, especialmente en la madrugada o en la noche. Todos la conocían como la bruja en aquel lugar, y se repiten miles de relatos con respecto. De manera muy muy cortita, que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes, y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante amplio. Y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy bajito
que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día, en muchas oportunidades, veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse. Por momentos era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación, porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar. Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando, lo que estaba contando, y lo primero que hicieron es bendecir la casa, y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión del teatro. Nosotros vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando y vamos a continuar, porque no hemos parado, de que hemos arrancado no paramos para nada, así que no se pueden quejar, ¿eh? Bueno, yo tengo acá que me mandaron y no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, hay algún problema en la página, de una aparición que está ocurriendo en Famayá, que dice que desde el domingo pasado se multiplican las versiones sobre una aparición de un ser sobrenatural en la zona de Famayá. Todo habría comenzado cuando un remisero se encontraba subiendo una pasajera en una calle céntrica de la ciudad, momento en el que la mujer se quedó congelada, paralizada, mirando esta aparición. Y llegó hasta ahí porque no puedo abrir la noticia,
¿sí? Pero aparece en la página Tucumán Arde y tiene de título Entidad aterroriza al sur tucumano. Así que vamos a ver si después la podemos abrir para compartirla con ustedes, ¿eh?